La segunda intervención francesa en México fue un conflicto armado entre México y Francia entre los años 1862 y 1867. Tuvo lugar después de que el gobierno mexicano, encabezado por Benito Juárez, anunciara la suspensión de los pagos de la deuda externa en 1861. Como respuesta, Francia, Reino Unido y España formaron una alianza por la Convención de Londres y anunciaron su intención de enviar tropas a México. Los españoles fueron los primeros en llegar en diciembre de 1861 a tierras mexicanas. En ese mismo mes tocaron tierra los comandantes de Inglaterra y de Francia. Cuando los ejércitos desembarcaron en México, sus líderes exigieron a Juárez el pago de la deuda y que diera garantías a sus connacionales. Juárez actuó con cautela e intentó resolver el problema por la vía diplomática y mandó un mensaje a los representantes de los tres países, en el cual decía que su gobierno no desconocía el adeudo y los invitaba a dialogar para arreglar dicha situación. Al poco tiempo se reunieron en el pueblo de la Soledad, Veracruz, los enviados del gobierno de Juárez y Juan, representante de los gobiernos europeos. Las pláticas avanzaron de una buena manera, lo que hizo que en febrero de ese mismo año se firmaran los acuerdos preliminares. A pesar de los avances, los franceses no tardaron en demostrar cuáles eran sus verdaderas intenciones. Dubois de Salgiani, representante francés, asumió una actitud intolerante frente al gobierno mexicano. Con el duque de Lorence llegó al país Juan Nepomuceno Almonte, quien era enemigo de Juárez y gozó de territorio defendiendo la bandera francesa. La guerra contra Francia. Ante la posibilidad de un conflicto contra Francia, Juárez se vio urgido de recursos, situación que Estados Unidos aprovechó. Mediante el Tratado de Córdoba, el gobierno estadounidense concedió a México un préstamo de $11 millones, pagaderos a 6 años, y dejar en garantía a los territorios de Baja California, Chihuahua, Sonora y Sinaloa, tratado el cual no se firmó. En abril de 1862, el francés abrió hostilidades contra el mexicano, con la intención de apoderarse de la capital del país. Se enfrentó por primera vez con el ejército de Orizaba. Tras obtener el triunfo, los franceses se enfilaron hacia la ciudad de Puebla, defendida por el liberal Ignacio Zaragoza, batalla que se entabló el 5 de mayo, y gracias al buen planteamiento táctico de Zaragoza, los mexicanos lograron imponerse. Sin embargo, Juárez sabía que esta guerra aún no había terminado, por lo que decidió tomar algunas medidas para defender al país. La situación empeoró para México cuando entre septiembre y octubre de 1862 llegaron al puerto de Veracruz más tropas francesas con órdenes de Napoleón III, las cuales eran acoger a Almonte y los mexicanos que se les unieran, alimentar y ayudar a las tropas mexicanas que lo auxiliaran, mantener entre las tropas la más férrea disciplina y establecer un gobierno provisional. En ese tiempo se viajaba a caballo al igual que en carruajes. Gracias a esto pudieron avanzar 300 kilómetros para llegar a Dolores Hidalgo, esta por ser la cuna de la independencia. El poblado parecía ideal para instalar ahí el gobierno. Toda la caravana empezó a entrar en San Luis Potosí y gracias a los republicanos resistieron el avance francés en varias partes del país, empleando básicamente las técnicas de guerrilla. En Tabasco, las fuerzas republicanas frenaron a los franceses al derrotarlos en la batalla de El Jahuacatl, el 1 de noviembre de 1863. A partir del 6 de marzo de 1867, el general Mariano Escobedo estaba situado en la ciudad de Querétaro y Porfirio Díaz en la Ciudad de México, impidiendo a Márquez y a Viduarri reforzar las tropas imperiales en Querétaro. Después de 71 días de alta resistencia, Querétaro cayó en manos de Escobedo por una traición, y el 19 de junio fueron fusilados en el Cerro de las Campanas los generales Tomás Mejía y Miguel Miramón, junto con Maximiliano I. Después de todo esto, Juárez entró en la capital del país el 15 de julio y había triunfado la República.